Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí la familia Jinetes Jesús les saluda. Oramos para que en este día del Padre usted pueda tener un día de bendición, y no solamente que se base en un día de bendición, sino que todos sus días sean de bendición. Hoy oramos para que esta palabra en el nombre de Jesús ore en mi corazón, ore en su corazón. Oramos para que en estos tiempos las personas puedan conocer al Señor por la misericordia y su gracia. Oramos por la vida de Rafael Garzón, que sufrió un accidente en moto. Le pedimos a Dios que obre en su vida, que obre en su familia, para que esto sirva en acercarse a Él. Y que la palabra nos dé luz, y nos dé luz en abundancias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Me gustaría que fuera al libro de Isaías, capítulo 1. Terminamos lo que fue el libro de Colosenses. Vamos a empezar este nuevo recorrido en la palabra a través de el libro de Isaías. El libro de Isaías nos está hablando de un profeta, uno de los profetas mayores, donde él empieza a narrar quién era Jesús. No el qué es Jesús, sino quién era Jesús. De pronto los profetas en su mayoría, al estar transmitiendo el mensaje, el principal objetivo del mensaje no es la persona de ellos o la persona como el profeta. Aquí el mensaje de ellos es el Señor Jesucristo. Decimos que es uno de los profetas mayores no porque sea el que sabe más, sino porque es un libro que lleva más y habla más de Jesucristo. Lo podemos llamar como el quinto evangelio. Como lo decíamos, Jeremías y Oseas, dentro de su narrativa, hablaron de lo que fue de sus vidas. Y podemos ver en el caso de Oseas, donde Dios lo manda a buscar una mujer fornicaria o prostituta para vivir y a través de esa vida reflejar el carácter de Cristo y lo que era la nación de Israel en ese momento. ¿Qué podemos decir de Isaías? Su nombre significa el Señor es salvación, y por tanto esta enseñanza se llama el Señor es salvación. Se dice que estaba ubicado en Jerusalén, tenía acceso a la corte real. Se dice que era primo del rey Usías. También trabajó con los reyes Acaz y Ezequías, descendientes del rey David. Se dice que estuvo casado, que tuvo 2 hijos. Se dice que su muerte, lo más probable es que haya sido por aserrado, fue serruchado. Se dice que estuvo predicando entre el reinado del rey Usías entre el año 790 y 739 a.C. Se dice que profetizó más o menos 58 años, donde hablaba de la venida del Señor Jesucristo. Se habla de que en el capítulo 11 de Hebreos se habla de que fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, y ver que el Señor en su momento todos llevaron fue el mensaje del Señor. Y el mensaje de Isaías en ese momento era para que la gente o se les había olvidado o para que se volvieran a la relación que tenían con el Señor personalmente. Aunque estamos hablando de que se le habla a Judá y a Jerusalén, usted dirá, ¿pero qué tiene que ver en estos tiempos con nosotros? Podemos ver que en el caso de Colombia, y no solamente de Colombia, lo estamos viviendo por la clase de gobernantes que nos están gobernando. No sin distinguimientos políticos de derecha o de izquierda, sino los seres humanos que nos están gobernando. Isaías también sabía o conocía del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, 15 y 17. También conocía del pacto que Dios hizo con con Moisés cuando lo sacó al pueblo de Israel de Egipto. O sea, él estaba empapado de lo que eran los libros anteriores a lo que él escribió. Y por eso nos narra lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, donde
Dios le prometió a los israelitas a través de ese pacto que si eran obedientes alcanzarían todas las bendiciones. Pero desde el versículo 15 del capítulo 28 hasta el versículo 18 también habla del resultado de la desobediencia, de no asumir el pacto. Y vemos que Dios en este momento, a través de Isaías, lo que hace es llamar a la gente a juicio, estando vivos, a que reaccionen, a que recapitulen cómo están viviendo, tanto Jerusalén como Judá y cada uno de sus habitantes, cómo estaban viviendo. Dice que la enseñanza, en primer lugar, va a una generación que se había apartado de las obligaciones incluidas en la ley de Moisés. O sea, el pueblo de Israel, a esta altura del partido, se ha apartado de la obediencia a Dios. Y en segundo lugar, dice que a una generación futura que viviría en el exilio. Usted sabe que el pueblo de Israel en su mayoría está fuera de Israel. Pero esta palabra también nos llega a nosotros, que somos ese pueblo que no era pueblo, apartados de Dios como gentiles, y Dios nos va a restablecer en su relación a través de la desobediencia de ellos. Y la Biblia dice que Dios se busca un pueblo, y en este caso somos esa otra generación a la cual Dios le está hablando. Entonces Dios es ayer, hoy y siempre, y Él no va a contemporizar con el pecado de nadie. El pecado es pecado y Dios es Dios. Entonces Dios llama a este juicio al pueblo de Israel en el capítulo 1 y va a poner testigos que los colocó también al principio en Deuteronomio. Entonces hoy Dios está llamando a que la crisis mundial se descargue en los pies del Señor. En esa época el reino del sur, o sea Judá, estaba presa o estaba rodeada por los asirios. Jerusalén ya había sido dominada por el rey de Asiria. Pero Dios le había dado una promesa a Ezequías, porque él en su momento de necesidad oró a Dios y Dios viene y obra en su vida. Por eso es que es importante, mis hermanos y mis amigos, la oración. Aquí Ezequías se acerca a Dios y Dios le da una palabra de aliento. Le dice que los asirios nunca marcharían por las calles de Jerusalén, que no cruzarían por el umbral, por las calles de la gran ciudad del rey David. Pero Dios había preparado a otra nación que se lo iba a hacer. Entonces usted dice, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Usted sale de un problema y se mete en otro problema, sale de una aflicción y se mete en otra aflicción. Si usted no viviera en aflicción tras aflicción, no estaría buscando de Dios. Porque el pueblo de Israel, Dios los bendijo de tal manera, cuando usted lo pueda leer en el libro de Jueces, dice que Dios los bendecía y los prosperaba. Pero se moría el profeta, ellos volvían otra vez al pecado, volvían a la desobediencia. Y por eso Dios llama a este tribunal al pueblo de Israel para que reaccionen, para oír su veredicto. Y solamente el veredicto es ver que Dios es justo. Que Dios le invitara a usted hoy a una sala de juicio, no para decirle qué clase de culpable es usted, sino cuán justo es Dios. ¿Qué diría o qué pensaría usted en este momento que Dios lo llamara a juicio? Hoy la gente blasfema de Dios y ven a Dios como el abuelito tierno, el abuelito dulce, que le provee dulces y propinas y regalos a sus nietos. Ya no lo ven como Dios, no lo ven en el trono, no lo ven juzgando a las naciones, porque eso es lo que el mundo le ha vendido a la gente cuando ha sacado a Dios de las universidades y de los colegios. Pero al llegar a este capítulo 1, vemos cómo Dios se exalta en su poder y su gloria, que empieza así: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 6. Pero mire cómo empieza el versículo 1 de este capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós,
Veamos, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Josías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí vemos ver cómo la visión que tiene es sobre dos ciudades. Por eso le decía al principio, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dios nos está llamando a nosotros a juicio. Y al llamarnos a juicio es para que nosotros tengamos en cuenta quiénes somos en este momento. Dice que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran descendientes del rey David. Usías fue considerado un buen rey. Jotam, su hijo, fue catalogado como un buen rey. Pero Usías, el nieto, fue malo y perverso. Vino y trajo la maldad a Israel. Y después dice que viene el rey Ezequías, que fue un buen rey. En su momento de dificultad, a través de la enfermedad del rey Ezequías, él clama a Dios. Porque Isaías le dijo, prepara tu vida, porque vas a morir. Dice que él se voltea a la pared de su casa y clama a Dios por una nueva oportunidad. Y Dios le concede 15 años de vida. Piense que usted está en una situación X o Y y usted clama en oración a Dios y Dios le da una nueva oportunidad. Porque ahí donde nos habla que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y este hombre clamó por misericordia y Dios le concedió 15 años de vida. Pero lo más tremendo es que esos 15 años de vida, él cambió su vida, hizo lo peor que pudo haber hecho con su vida y con la nación. Siendo un rey bueno, Dios le da la oportunidad de no morir, pero su corazón se agria, su corazón se daña y se va a la idolatría, se va a otro tipo de cosas que apartan al pueblo de Israel. ¿Usted para qué le pide una bendición en un momento de necesidad a Dios, sabiendo que esa necesidad lo puede apartar de Dios? Ahí tenemos que tener claro qué y quiénes somos delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Aquí Dios empieza hablando de una manera tan tremenda y majestuosa, y cómo llama al cielo y la tierra como testigos de que Él creó al ser humano. Y desde Adán y Eva, el ser humano lo único que ha hecho es rebelarse delante de Dios. No ha sido obediente. Su pueblo no se somete. Dios no gobierna desde un rinconcito con miedo. Él está gobernando toda la tierra, nada se le escapa. Y usted me dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver el cielo y la tierra? Miren lo que dice Deuteronomio 32. Escuchad cielos y hablaré, oiga tierra los dichos de mi boca. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él les puso condiciones en las cuales les entregaba la tierra prometida. Él estaba llamando a las potencias inteligentes de ese momento, porque la tierra tiene su vida, los cielos tienen su vida. Y 500 años después dice, crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Aquí Dios le está hablando a cómo el pueblo, Dios viene y le permite por su rebeldía que el reino de Babilonia se los lleve presos. ¿Qué situación se está viviendo? Aquí van presos es por causa de su rebelión contra el Señor, por su desobediencia. Por eso es que nosotros tenemos que contemporizar este texto a nosotros hoy en día de cómo estamos actuando como hijos de Dios. La Biblia dice que cuando había un hijo rebelde, de acuerdo a las reglas que Dios dio en Deuteronomio 21, podrían ser claras para el día de hoy. Y quiero que usted lo vea. Dice Deuteronomio 21, 18. Yo se lo leo. Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo
los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así extirparás el mal de en medio de ti. Cuando Israel lo sepa, temerá. Imagínense lo tremendo que hoy pusiéramos en práctica esto con nuestros hijos. Lo lleváramos ante nuestros gobernantes y dijéramos: aquí está mi hijo, mi hija, son drogadictos, no son obedientes, y los apedreen delante de nosotros. Y esto lo hacían en el tiempo de Moisés. Esto lo hacía en la antigüedad. Pero hoy, en lo que se está viviendo, en la desobediencia de los hijos, lo podemos ver más adelante cuando Jesucristo se enfrenta a la narrativa del hijo pródigo. Por eso es que Jesucristo vino a través de su gracia a cambiar las cosas, pero a cumplir la ley, no a abrogarla. Cuando Él llama al hijo pródigo, nos narra que el papá no mandó matar al hijo, le mandó matar ¿qué? El cordero más gordo, para celebrar un banquete en vez de matar a su hijo. Esa narrativa nos habla de que al llegar a su hogar y camino a su casa, él ya había pedido perdón. Cuando dice que levantó su rostro y dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero su padre lo pudo haber enmendado y haberlo castigado. Y los escribas y fariseos de la época de Jesús, dice: este está actuando totalmente diferente a la ley de Moisés. Y por eso es que Jesús ganó tantos enemigos, porque Él era Dios, porque Él no estaba poniendo en práctica su ley. Aquí actúa a través de la gracia, donde Él llega a decirle al hijo pródigo que lo manda a bañar, lo manda a organizar y le hace gran banquete. Esa es la misericordia y la gracia de Dios para nosotros, mis hermanos. Volvamos a Isaías, donde Dios utiliza un poco de sarcasmo para que usted se pueda reír, porque nos va a comparar con un burro y con un asno, animales no inteligentes. Miren lo tremendo. Pero pastor, es que usted es muy duro como dicen las cosas. Aquí lo dice. Yo no le niego de lo que dice la Biblia, porque a veces dicen que somos muy duros con la palabra, y el pecado es pecado y a la gente no le podemos consentir su pecado. El pecado trae su consecuencia. El pueblo de Israel le trajeron su consecuencia, y se lo repito: Dios le dijo a Ezequías que los asirios no los tomarían presos, pero había preparado a la nación de Babilonia para que los tomara presos si no obedecían a Dios. Dios va a utilizar siempre cualquier medio, mis hermanos, para llamarnos la atención, pero el que más utiliza es su amor y su misericordia. Miren lo que dice el versículo 3, y les digo que Dios utiliza un poquitico de sarcasmo y de humor. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Podemos ver que tanto el buey como el asno no son animales inteligentes, son animales de servicio. Y nos compara con esos animales donde el buey hace caso, donde el asno hace caso. Pero usted y yo, que tenemos raciocinio, porque aún la humanidad dice que somos descendientes de los animales y no creen en el poder de Dios. Y están actuando peor que los animales, porque están llevando su vida a la destrucción. Están llevando su vida al acabar la tierra, lo que Dios nos dio. Y por eso ellos no aceptan el relato bíblico. Se dice que había un burrito que un señor llevaba a las afueras de su trabajo y lo dejaba ahí en un potrerito mientras que él trabajaba. Decía que llegaban todos los niños y se montaban en él y cabalgaban con él, pero él solamente dejaba que lo hicieran.
Pero cuando él sabía que a las 5 o 6 de la tarde que el Señor salía de su trabajo, él levantaba sus orejitas porque sabía que él sí lo alimentaba. Los niños disfrutaban de él, del servicio de él. Pero ellos sabían que cuando su amo salía de trabajar, era el que lo alimentaba. Pero nosotros sabemos que Dios es el que nos sustenta. Nosotros sabemos que Dios es nuestro pastor. Nosotros sabemos que Dios es el que suple nuestras necesidades y no lo buscamos. Porque creemos más en nuestras capacidades. Creemos más en lo que somos nosotros. Versículo 4. Tremendo lo que dice aquí. Mire cómo nos habla el Señor. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Aquí no le está hablando a gente que no es conocedora. Le está hablando a gente que asiste a una iglesia. Le está hablando a gente que está cargada de maldad, malhechores, depravados. Dice, dejaron al Señor y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. La gente se aparta de la iglesia y siempre va a tener la culpa o el afán de echarle la culpa a alguien. Y no es culpa de ellos. El pueblo de Israel se había apartado de la presencia de Dios. Dios no es ese señor o ese abuelito bondadoso. Él es el Padre. Pero el Padre al que ama, ¿qué? Lo disciplina. Y Él dice que va a juzgar a su propio pueblo. Dice aquí que eran cargados de maldad. Mire lo bonito que el Señor nos habla en Mateo 11:28. Yo se lo leo. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados y os haré descansar. ¿De qué estaban cargados? De maldad, de pecado. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. Y podemos ver más adelante cómo el Señor expresa la condición del pueblo de Israel. Pero esa condición suya y mía nos lleva a que el pueblo de Israel era un pueblo apóstata. Habían negado su fe. Dios los prosperaba, se moría el profeta y volvían al carnaval. Eso lo puede leer usted en el libro de Jueces. ¿Cómo, mis hermanos? Ese pueblo Dios los bendecía y se desordenaban. Pero cuando estaban otra vez en aflicción, en dolor, el profeta clamaba y Dios por misericordia volvía a ellos y los restauraba y los levantaba nuevamente. Pero cuando llegaban a la prosperidad, llegaban a la cúspide, volvían y se apartaban de él. Se dice que la descendencia produce una decadencia moral. Y aquí tendríamos a hablar un poquitico de lo que es la política. Cuando ese juez moría, ellos clamaban para que Dios le colocara otro juez, o sea, otro gobernante. Pero cuando el gobernante era malo, Dios, este gobernante, nos está esclavizando. Y por eso es que nosotros ponemos más nuestra confianza en los gobernantes que en el mismo Dios. Pero cuando nos están gobernando, nos están afligiendo, es cuando tenemos que buscar a Dios. Cuando usted pueda ver cuando Dios o cuando los israelitas, siendo Dios su rey, el Señor de señores y Rey de reyes, piden que los gobierne un hombre igual que las otras naciones. Yo le dice, ¿pero por qué? Porque queremos un rey igual que las otras naciones. Desecharon la autoridad de Dios. Dios les dio permiso para que escogieran al rey Saúl. Y empieza ¿qué? La esclavitud. Donde los hombres empiezan a esclavizar a la gente. Donde tienen que levantarse naciones más fuertes para esclavizar a las naciones más pequeñas. Y aún hay naciones hoy en día que están bajo el poder del enemigo, porque este espacio hoy en día, la tierra, es gobernada por Satanás. Y por eso Dios levanta a una nación para atacar a la otra, porque aún Dios lo ha hecho, le ha terminado naciones y ha empezado desde ceros por la misma maldad de la gente. Versículos 5 al 7. Miren cómo empieza lo bonito. Y es tremendo, mi hermano, lo que dice aquí. Que si usted y yo no aprendemos de los errores de estas personas, ¿de quién podemos aprender? ¿Por qué no miramos el espejo de estas personas para no cometer estos errores nosotros? Dice así: ¿por qué querréis ser castigados todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga.
no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra está delante de vosotros devorada por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Dice, ¿por qué querréis ser aún castigados? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Y después nos habla, usted lo puede leer en Isaías 52, donde habla de los sufrimientos de Jesús, que dice, desde la planta del pie hacia su cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ahí está Isaías hablando de lo que vivió Jesús en la cruz. Cómo fue flagelado, cómo fue herido, cómo fue vituperado, para que usted y yo viviéramos en completa paz. Dice, vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros devorada por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Aquí vemos cómo la decadencia moral y anárquica política estaba afectando a un pueblo, pero Dios no intervino en ese momento. Dios se quedó quieto. Dios escuchaba, mas Dios no obraba hacia su pueblo. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como caballa en melonar, como ciudad asolada. Miren lo que dice el tremendo versículo 8. Si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado un resto, pero si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma y Gomorra, semejantes a ellos. Dios tiene un remanente, mis hermanos. Y por eso esta tierra no ha sido destruida. Ahí es donde se hace la diferencia. Y en esta actualidad hay un remanente en el cual Dios está esperando que todos se arrepientan. Y por ende la tierra no ha sido destruida. Dice que el Señor vendrá hasta que se le predique al último ser humano del Evangelio. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, aquí no viene el pueblo llamado, ya es un llamado al arrepentimiento verdadero, no un remordimiento. Y Dios les explica detalladamente que estaban en una apostasía espiritual. Ellos, como hijos de Dios, asistentes a cualquier iglesia, estaban en la apostasía, estaban negando su fe. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. Aquí Dios especifica las acusaciones contra su pueblo. Y todo lo que Él les había dicho, lo estaban haciendo mal. Él les mandaba que hicieran obediencia, que hicieran sacrificios, ofrendas, pero estaban llevando lo peor a la presencia de Dios, no estaban llevando lo mejor. Acuérdense la ofrenda de Caín y de Abel, fueron ofrendas diferentes. Y aquí el pueblo estaba siendo afectado no por su religión, sino por su conducta. Pero vemos también cierta piedad de Dios hacia la gente. Pueblo, versículos 12 y 13. ¿Quién pide esto a vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva, el sábado y el convocar asambleas no los puedo sufrir. Son iniquidades vuestras. Fiestas solemnes. Aquí decían, ustedes vienen a la iglesia solamente para que sus líderes lo vean. Usted viene solamente a la iglesia solamente para llamar la atención. ¿Y el resto de semana qué? Aquí le está diciendo, ¿para qué me traen eso? Si yo les dije, tienen que hacer esto, ¿para qué me traen esa vana ofrenda y ese incienso? Me es abominación. Por eso es que, mis hermanos, Él decía que lo que teníamos que hacerlo de corazón limpio y puro. ¿Qué tal Dios viniera hoy a la iglesia y a usted que nos escucha en la red, usted que nos escucha o nos ve a través de las redes sociales, y Dios le preguntara,
¿O Dios diría que tiene algo a favor suyo? Él le felicitaría por su fidelidad hacia Él. Él podría decir cuánto lo aprecia y cuánto lo ama. ¿Cómo participa usted con la comunidad de creyentes? ¿O cómo consiente usted el pecado de las personas que lo rodean? ¿Será que Dios nos felicitaría? Mire lo que diría en Daniel, en Apocalipsis y en Proverbios 5:8. Dice: el brillo del brucido bronce, cuyos ojos son como llama de fuego. Dios, Jesucristo, está pendiente de todo lo que estamos haciendo. Él no podría decir en ese momento nada a favor de nosotros. Qué bonito que el Señor pudiera decir hoy: tú eres mi hija amada, en la cual yo tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que hoy dijera Dios eso de nosotros, qué fácil sería. Pero solamente por venir a la iglesia. Y aquí le hace la advertencia a estos cristianos, a las iglesias, que están en un origen espiritual de apostasía. Y le está llamando la atención es que se arrepientan y vuelvan a su renovación espiritual. Y por eso no hay mucha esperanza para muchas iglesias y congregaciones. Mis hermanos, cuando nosotros asumimos lo que la palabra nos dice, no porque seamos campeones, ni seamos los mejores líderes, sino porque realmente tengamos un corazón arrepentido delante de Dios. Versículos 15 y 17, ya vamos terminando. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Aquí Dios nos está diciendo, o le está diciendo a un grupo de personas que son falsas, que no se acercan a la presencia de Dios genuinamente, que no hacen sacrificios, sino solamente rituales para decir que están bien y que los demás, los hombres, los vean. Miren lo que dice tremendo el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, dice: yo esconderé mis ojos. Así cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. La Biblia dice: ¿quién puede entrar al lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón. Y la palabra nos exhorta a que nos examinemos, mis hermanos. Tremendo de que pensemos que nuestra oración no es escuchada. Que Él tal estuviera diciendo: Señor, hoy vengan a juicio. ¿Y usted iría hoy a juicio delante de Dios sabiendo que va a salir perdiendo? ¿Cómo nos justificamos delante de Dios? No lo podemos hacer. ¿Qué puede decir ese juez? Ser justo. Versículo 18. Mire cómo lo expresa de esta manera. Dice: venid luego. O sea, nos está hablando de que ya tuvimos un arrepentimiento genuino en nuestro lugar secreto. O sea, ayer, hace 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, no sé. Dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Miren lo bonito que es el Señor y misericordioso para los que lo aman. Él dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Venid luego, y dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Judá que no lo obliga a dictar una sentencia, que arreglarán el asunto en la sala del tribunal. O sea, Dios nos está permitiendo a nosotros hoy arrepentirnos, para que el día que partamos y vayamos al tribunal de Cristo, o los que vayan al tribunal del trono blanco, que tal el Señor le diga: apartados de mí, ¿qué?
no los conocí. Apartado de mí, siervo infiel. Pero qué bonito que el Señor diga, por cuanto fuiste fiel en lo poco y lo mucho te pondré dentro del gozo de tu Señor. Ahí está la diferencia. Dice Mateo 5:25, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto estás en el camino con él. ¿Cuál es nuestro adversario? El mismo Dios. Porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. Si Él nos dice en Job que nos volvamos en amistad con Dios, quiere decir que somos ¿qué? Enemigos. ¿Por causa de qué? Del pecado. Dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. En este peregrinar de la tierra, mis hermanos, este fin de semana tuvimos la oportunidad de ir a estudiar con Carlos. El pastor Kev nos hablaba de cómo en un momento de su vida su ministerio se fue a pique. Y cómo el ministerio se fue a pique por la desobediencia de una iglesia. Pero cómo en él su corazón se ha endurecido por causa de sus ovejas. Pero tuvo que clamar y pedir a Dios por misericordia. Y cómo Dios en ese arrepentimiento, porque aquí dice ponte de pronto de acuerdo con tu adversario. Es el momento de nosotros nos acerquemos a Dios y le pidamos a Dios perdón por lo que estamos haciendo mal. Este hombre se arrepiente en su momento difícil, porque él amaba el ministerio, él amaba al Señor, pero estaba haciendo las cosas más en sus fuerzas por ayudar a las personas. Estaba ocupando el puesto de Dios. Y se arrepiente. Y Dios le da una nueva oportunidad. Y en este último año han tocado 18 naciones de África. Y lo bonito es que vinieron a Colombia unos pastores de Europa. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Y lo más bonito es que nos presentan, ¿no, Carlos? Les presentamos a los jinetes por Jesús. La narrativa de quiénes somos y qué estamos haciendo. Y cómo llevamos el Evangelio de Cristo. Somos seres humanos que nos equivocamos. Y él decía, yo me equivoqué. No por servirle a Dios, sino por querer ayudarle a Dios. Y Dios me llamó, fue a servirlo. Y por eso usted, mi hermano, tenemos que tener en cuenta que Dios aquí está mencionándonos que tenemos que reaccionar a quienes somos como siervos. Y si el juicio fuera hoy, ¿dónde estaríamos hoy? Que Dios nos llamara a cuentas hoy, ¿qué han hecho con lo que les he entregado? ¿Cuánta gente, mis hermanos, hoy que conocemos alcohol, las drogas, infinidad de cosas que están haciendo incorrectas y nosotros no estamos haciendo nada? Es lo que más nos invitaba a nosotros, y lo decía un pastor de Portugal que hablaba en español: por favor, oren por nosotros. Oren por nosotros. Es lo que más necesitamos. África es un sitio agreste para la predicación del Evangelio. Aún matan a los misioneros, aún matan a los pastores. Pero nosotros que aún tenemos la libertad de predicar. Hoy se levanta en estos días la política sesiones a favor del aborto, sesiones a favor del homosexualismo y de la comunidad LGTBI. El problema no es con ellos, el problema es con el mismo Satanás que tenemos nosotros. Eso va a crecer, eso se va a actualizar. Pero nosotros como creyentes somos llamados a orar. En todo este tiempo, desde la venida de Cristo, estamos hablando de 2000 años, estamos hablando más de 20 generaciones que han muerto, muchos de ellos en el infierno. ¿Por qué? Porque no se han acercado a Dios. Naciones han sido destruidas porque no se han acercado a Dios. Sus mismos gobernantes son más llamados al mal que al bien. Pero como la gente acomoda la Biblia, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna,
el pueblo gime. La Biblia dice que tan solo hay un justo y es Jesucristo. Aquí ninguno de los presidentes que hemos tenido en Colombia ha sido justo. Todos son impíos, todos son pecadores, todos han sido malos y no han buscado su beneficio propio. Ninguno ha buscado el beneficio de nosotros. Pero aquí el Señor está llamando al pueblo de Israel a que se arrepienta, a que clamen por su nación. Clamen por los que no conocen a Cristo. Jesucristo dijo que nosotros fuimos llamados a restablecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y por eso nos dijo, vaya y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos mandó solamente a las naciones. La nación es nuestro barrio. Las naciones son nuestros barrios con circunvecinos. Las naciones son nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo estamos haciendo eso? Vuelvo y le repito el versículo 1:18 y cerramos. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esa es la única salida que tenemos, mi hermano, el arrepentimiento. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Hoy es la oportunidad de un día a mi hermano y mi hermana ¿de qué? De decir, Dios, perdóname. Digo que la piedad no está en mi corazón y no hay piedad en mi corazón. Hay dureza de corazón. Porque es el tiempo, mi hermano, que si hoy esta palabra usted no lo pone a pensar, ¿qué lo pone a pensar? La casa, el carro, la beca, las comodidades, no. A nosotros nos tiene que poner a pensar es el arrepentimiento para una vida eterna con Cristo. Las cosas, el afán del mundo nos lleva ¿a qué? A distanciarnos del Señor, a vivir una vida sin el Señor. Por eso es que tenemos, mi hermano, que aprender a descansar en el Señor. Ayer hablaba con alguien, me decía, aún tengo la oportunidad de tener un cáncer. Y he pasado por dificultades y por esto y por lo otro. Y yo le decía, amigo, amiga, eso solamente lo lleva a que usted se acerque a Dios. Porque si ha pasado por dificultades, tiene que buscar a Dios. Porque es el único que puede hacer las cosas por usted. Es el único que puede hacer las cosas por mí. Es el que puede mitigar un dolor. Es el que puede mitigar un consuelo. Es el que puede dar fortalecimiento a mi alma en un momento de soledad, aflicción. Y Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y también dijo, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es uno para siempre. Aunque seamos infieles. Yo se lo decía a una persona, puede que ahorita seas infiel delante de Dios, pero mañana pasado mañana va a terminar como alguno de los dos ladrones. Me dijo, ¿cómo así? Con Cristo al frente. Y uno puede decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el otro puede decir con soberbia, si tú eres Dios, sálvame y sálvate. Porque llega la apostasía, llega la negación de la fe. Pero en el último momento, quiero buscar la salvación. Y la Biblia dice que Él no escuchará y no oirá. Dice que Él cerrará sus ojos y los pondrá hacia otro lado. Entonces es el tiempo en que Dios es la única esperanza para el mundo hoy. Es la única oportunidad que tiene para ti y para mí. Cristo es la única esperanza para usted y para mí, mi hermano. Entonces yo le invito a que donde usted está, hoy pueda hablar con Dios y decirle, Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Perdóname, Señor, porque he estado congregándome, he estado practicando más una religión que una relación. Perdóname, Señor, porque he ayudado al necesitado, he ayudado al hambriento, pero no lo he hecho en tu nombre, Señor. Lo he hecho para que me vean de que soy bondadoso. Y creyendo que por estas buenas obras iré al cielo, Señor, he aprendido que es por obediencia. Porque la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Que Dios coloca la fe, Dios coloca el arrepentimiento genuino para poder reconocer a Jesucristo que vino, murió y resucitó.
Señor, hoy pido perdón, Señor, por mi pecado y por la maldad, para que seas tú obrando y darnos una nueva oportunidad a nosotros, Dios, para poder llevar el Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, a cada persona que escuchó este mensaje y que tú obres en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos para los amigos en las redes, que Dios obre en sus corazones y que esta palabra no quede más como una palabra, porque sabemos que la palabra no vuelve vacía, sino cumplirá para cual fue enviada. Los bendecimos, mis hermanos. Amén y amén.